conforme a su palabra y entendamos la palabra de Dios. Una de las cosas que ha hecho el enemigo es dividir. Siempre empezó con las divisiones y lo encontramos allá en el huerto del Edén, y empezó la división entre Adán y Eva. Mira, se empezaron a dividir. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó a causar división, aunque siguieron juntos. Pero Adán le echó la culpa a su esposa de que habían pecado por ella. Y cuando nacen sus dos hijos, Caín y Abel, causa división también, porque cuando fueron a dejar ofrenda, a alguien no le agradó que no le recibieron bien su ofrenda. En vez de que pusiera en su corazón que para la próxima hacerlo mejor, dar una mejor ofrenda que le gustaba a Dios, que le agradaba a Dios, entonces no se preguntó eso, sino que siempre puso algo malo en su corazón y se lo dijo a Dios: si tu corazón fuera bueno, pero tu semblante ha decaído, le dijo. Y siempre el enemigo ha querido causar división. Hoy en día Jerusalén, mire, está dividida en 4 partes. Y en cada parte hay una religión. No hay unificación. Y va a llegar el momento en que va a haber unificación, porque el enemigo se va a adelantar a los propósitos de Dios, porque él conoce la Escritura. Y se va a adelantar y va a unir en una sola religión a todo el mundo. Y se llama ecumenismo. Y después de que pase todo esto, ya unificará Dios Todopoderoso a su pueblo santo. No hablamos de Israel, sino a su pueblo de todo el mundo, aquellos que le aman y le han buscado de todo corazón. Voy a llevarlo al Salmo 119, y ahorita oramos. 119, 25. Mientras usted lo busca, aprovechamos para bendecir y darle gracias a todos aquellos que de una u otra manera les ha llegado las predicaciones y que le han dado like o las han escuchado y que haya sido de bendición para ellos. Lo que queremos hacer es darles una palabra de bendición y sobre todo que Dios trabaje en ellos por medio del Espíritu, para que puedan entender y comprender las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, dice Salmo 119, 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta hora damos gracias a ti, amado Redentor divino. En tu nombre damos gracias al Padre de los Espíritus, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y lo que Él habla lo cumple, y lo que Él promete también lo cumple. Gracias, Padre amado, desde este punto de la tierra, por medio de tu Espíritu Santo, elevamos gracias a ti, después de haberte alabado y glorificado, amado Dios, y después de haberte dado gloria y honra, bendito Padre, y que nos has ministrado por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Te damos gracias en esta mañana, y que tu palabra bendita llegue a nuestros corazones, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que podamos cumplir tu santa voluntad y vivamos conforme tú quieres aquí en la tierra, bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, el Salmo 119, si usted mira atrás, el Salmo 118 es el más corto de la Biblia. Y luego, el Salmo 118 es el más corto, el capítulo más corto de la Biblia es el 117, disculpen, 117. Y el Salmo 118 es el centro de la Biblia, es el corazón de la Biblia, así le llaman. Y el Salmo 119 es el más largo. Tiene 176 capítulos. Y es ahí donde, según dicen los eruditos,
está resumida toda la Biblia, cuando se llega a entender, pero encontramos dentro de la Escritura figuras del Antiguo Pacto, y dentro de esta Escritura del Salmo 119 encontramos el resultado del avivamiento. Cuando viene un avivamiento tiene que haber un resultado. Y dentro de lo que es la Escritura, en el Salmo 119 encontramos esos 5 avivamientos que al sumarlos nos van a dejar una verdadera enseñanza y que Dios trajo a su pueblo en aquel tiempo. Entonces, al ser 5 avivamientos, nos habla del número de la gracia, pero también nos habla de los 5 ministerios. Sobre todo que lo que Dios busca siempre es unidad y unidad y unidad. Pero ¿qué es lo que separaba al pueblo de Israel de Dios? De que mientras estaban en un mismo pensar, en un mismo sentir, no había problema. Pero cuando ya había división, hubo problemas. Porque siempre hubo división. Entonces, la palabra aquí que Dios quiere que para que surja un avivamiento, tiene que haber unidad. Siempre será la unidad. Porque no será 1 ni 2 en los que vayan a orar, sino van a ser una unidad grande y poderosa. Vemos en el libro de Daniel que él oraba 3 veces. Pero cuando viene Jesús, ¿cuántas veces oraba Jesús? Y si nos podemos investigar, Daniel oraba 3 veces. Bueno, pero ¿qué tanto oraba en esas 3 veces? ¿Media hora, 1 hora? Pero cuando viene Jesús y él rompe todos los esquemas hasta de la oración, porque dice que se levantaba muy de madrugada y de noche no se iba a dormir si no oraba. Incluso vemos que había momentos en que oraba toda la noche. Entonces vemos que la espiritualidad viene de muchas maneras. Una, de leer la Escritura. Número 2, de la oración. Y número 3, de los ayunos. Para que la carne vaya menguando y el espíritu vaya creciendo, se fortalezca el espíritu. Pero lo más importante aquí es la oración, la comunión con Dios. Debe de haber una cierta comunión muy arraigada con Dios para que podamos llegar a un punto en que podamos romper ese esquema y que haya un avivamiento grande y poderoso. Entonces la palabra que leímos dice claramente, mire, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Habla de vivificar, de avivar. Mire, un fuego que se está muriendo, si le echamos más leña, lo vivificamos, arde más. Entonces nos está hablando de un ministerio magisterial, un ministerio de maestro. Y podemos encontrar ahí mismo en el Salmo 119, en el versículo 117 y en el 124, las mismas palabras. Que lo vivifique por medio de la palabra. Un avivamiento de parte de Dios traerá un avivamiento en su palabra a través de un ministerio magisterial, trayendo, mire, amor por ella. Amor. Dios es amor. Pero ¿dónde lo vamos a ver? En la Escritura. Y como dijo Jesús, tal parece que ahí está la salvación, pero no está ahí. Bueno, tal parece. Ahí está el instructivo para que nosotros vivamos. Pero en realidad la salvación está en el obedecer, pues. Ya tenés a Cristo en tu corazón, hay que obedecer. Y eso es lo que le ha costado mucho el ser humano. Entonces, cuando hay una buena palabra, hay amor. Hay amor por Dios, amor por la palabra. Hay revelación por parte del Espíritu. En Lucas capítulo 24, verso 45, Jesús se le aparece a sus discípulos. Él ya había sido crucificado y se les aparece a los discípulos. Y les empieza a decir que se tenía que cumplir la palabra que
que estaba escrita por medio de los profetas. Ellos no le quisieron, no le entendían. Les enseñó las manos, los pies, y que vieran que Él es, que no era un espíritu, porque el espíritu dice no tiene carne, y yo sí. Entonces dice la Escritura que les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos abre el entendimiento, nos abrió el entendimiento. No sabíamos, miren, los que estábamos metidos en el catolicismo, y pensábamos que todo era bueno, que el ir a besar el pie de una imagen, ir a besar la mano, o que te escogieran para que tú llevaras el santo hacia donde lo iban a llevar, a una iglesia. Ah, qué privilegio era llevar una imagen abrazada por toda la calle, que todos te vieran, los cohetes, las flores, mire, y la enrama atrás todavía, y la música de viento. Pero para el que lleva la imagen, oiga, así está el gran corazón, mire, hinchado está el corazón. Qué privilegio. Pero al final de cuentas, eso es lo que nosotros entendíamos, porque estábamos cegados y nuestra mente estaba como que si tuviera humo, embotada estaba nuestra mente. Pero cuando Dios alumbra con su Espíritu Santo y nos muestra la Escritura, es ahí cuando en realidad nos abre la mente, mire, para entender todo lo espiritual. Y así estaban sus discípulos, por eso les tuvo que abrir la mente para que comprendieran las Escrituras. Incluso cuando iban también camino de Maús, también aquellos no entendían, no entendían lo que iba a decir. Mire, caminaron bastantes kilómetros y no entendían hasta que llegaron, y dice que empezó a partir la cena. Y ahí es cuando dice que les cayó el 20, se abrieron sus ojos y entendieron que era el maestro. Entonces la mente del ser humano siempre ha estado cerrada, y aun cuando pertenezca a una iglesia, sea un hombre o mujer espiritual, a veces lo tienes cerrada la mente. ¿Por qué? Porque no le da lugar el Espíritu para que abra esa su mente y entienda toda la espiritualidad que hay en las Escrituras. No nos olvidemos que la palabra no está muerta. Dice que es viva y eficaz. Así lo dice la Escritura, que es viva y eficaz. Para el hombre no espiritual, sí es una palabra muerta, porque viene siendo como un libro. Cualquiera lo lee, pero nunca lo va a entender. Y se lo puedo demostrar con la Biblia. Cuando iba aquel eunuco de Candace, mire, y dice que no entendía lo que estaba leyendo, hasta que se acercó el enviado de Dios y le explicó, mire, ya entendió. ¿Por qué? Porque ese hombre no tenía Espíritu Santo. Para eso sirve el Espíritu Santo, para que te abra la mente y entiendas la grandeza de lo que dice la palabra, y aprendamos a manejarnos y a vivir conforme a la palabra. Entonces entendemos que la palabra debe de ser una palabra avivada. Miren, una palabra avivada. ¿Cómo es una palabra avivada? Yo se lo voy a decir, es una palabra vivida. Vivida. Porque si no lo hemos vivido, ¿de dónde te va a salir ese avivamiento de decirle a alguien, mire, esto funciona, esto es verdad? Si no lo hemos vivido. Si usted no ha recibido ningún milagro, no puede hablar de decir, sí, pasan los milagros. Los milagros son verdad. Mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Y hay un testimonio poderoso, porque es verdad, pues lo estamos viviendo. Es verdad lo que dice Dios, porque mira, me ha transformado. Era yo tal persona, ahora mira cómo soy. Entonces, cuando se vive la palabra, hay un avivamiento glorioso en la vida de cada ser humano. Pero entendemos que sin entendimiento no vamos a poder llevar fruto. Y Dios quiere que llevemos mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces tenemos que entender la palabra. En Mateo capítulo 13, verso 19 nos habla del sembrador, mire, y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, dice. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Hay cristianos aún que van ahí junto al camino, no quieren ir en medio. ¿Por qué?
porque en medio hay responsabilidad. Ir en medio del camino quiere decir que hay valentía, hay deseos, y prefieren ir en la orillita, mire. Es como aquel que va a la guerra y no quiere ir en punta. Allá está escondidito, mire, que caigan los de adelante y más a ver qué pasa. Y si da tiempo voy a entrarle, y si no voy a salir corriendo. Entonces, de eso se trata, miren, hermanos, de que nosotros seamos entendidos en la palabra, entendidos en los tiempos que nos tocó vivir. Qué felicidad para aquellos que les tocó vivir en el tiempo de Moisés, en el tiempo del Antiguo Testamento, o en el tiempo de Jesucristo. Pero a nosotros nos tocó vivir este tiempo del Espíritu Santo, el mejor tiempo de todos, el más glorioso, mire, el más glorioso. Porque si usted ve hoy en día, los judaicos todavía manejan el Antiguo Testamento, y a Jesús lo tienen como un profeta más en la lista. Los musulmanes lo mismo, reconocen a Jesús, pero lo tienen como otro profeta. ¿Saben quién es el profeta mayor para ellos? Mahoma. Él es su profeta. Jesús está en segundo lugar. Mas sin embargo, conforme se van dando las cosas, muchos están entendiendo la palabra poderosa y muchos musulmanes se han salido. Pero al final de cuentas llegará un momento en que Dios va a tener que cumplir toda su palabra que dice en el libro de Revelaciones, y no hay vuelta de hoja. Así que debemos de tener una palabra, amado hermano, vivida. Una palabra vivida. Es bonito, mire, hablar de todo lo que pasa en la Biblia. Es bonito, hermoso. Decir que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, mire, hacían maravillas, prodigios. Es bueno, miren, hasta emocionante. Se pone uno contento por dentro. Pero cuando a uno le pasa, amado hermano, es mejor aún todavía. Cuando usted va a orar y Dios oye su oración y sana al enfermo porque está cumpliendo la palabra. Porque si las señales que dice ahí no lo siguen, pues es una promesa que las señales lo van a seguir. Y se tiene que cumplir. Pero siempre y cuando seamos obedientes a la palabra, obedezcamos bien la palabra, para que Dios vea que en realidad hay santidad en nosotros. Y caigamos en gracia delante de Él, como lo hizo Jesucristo. Dice que Él crecía en gracia delante de Dios. Crezcamos en gracia. Hay gente que quiere crecer en otras maneras, quiere crecer en el servicio, quiere crecer en esto otro, quiere crecer en... Pero no se da cuenta que crecer en gracia de Dios, solo una cosa es lo que dijo Jesús cuando estaba con la mujer samaritana. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso va a hacer que crezcamos en gracia delante de Dios. No hay otra, amado hermano. Podemos servir, me voy a poner allá, voy a alinear los carros. El otro domingo me van a ver por allá recibiendo a la gente con muchos besos, les doy a todos, recibo con una sonrisa. El otro domingo me van a ver lavando los baños, el otro domingo trapeando el templo, el otro domingo. Bueno, el servicio está 100, pero el servicio, en su llenura, en lo que se esté llenando para que dé, pues no hay nada. En su comunión con Dios. Entonces vemos que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Y cuando hacemos algo, lo tenemos que hacer bajo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos, pues. Número 2, ahí en el 119, Salmo 119, verso 37. Dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino, dice, ¿bien? Que veamos el camino, que nos avive. El rey David
siempre tenía unas revelaciones bien poderosas, bien poderosísimas, porque escribe en el libro de los Salmos tantas revelaciones, muchas revelaciones. Y cuando él habla de la palabra, la describe de tal manera para qué sirve. Y como dice aquí, mire, hay un texto donde describe, y lo describe como luz a su camino. Así lo describe el rey David, que es la palabra, que te ilumina el camino. Ya no vas caminando en sombras ni oscuridad, sino en la claridad de la palabra, para poder ir caminando rectamente, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, cuando entendemos, mire, que este avivamiento trae un ministerio evangelístico, todos de una u otra manera hay un ministerio primario, pero en la iglesia todos tienen que ser evangelistas, porque todos de una u otra manera van a evangelizar a alguna persona en particular. Pero cuando hay un ministerio evangelístico de los 5 ministerios, es otra palabra. Porque aquí el rey David habla tremendamente de que dice que apartemos nuestros ojos de la vanidad, que nos ayude Dios a apartarnos de la vanidad. ¿Qué es vanidad? El rey Salomón lo dice claro, todo, así lo dice. Todo, mire, todo el mujeraje que tuvo, todo el dineral, mire, todas las posesiones, todo lo que vivió, sus amistades con otros reyes, mire, todo el territorio que conquistó, y al final de cuentas dijo, todo es vanidad, y todavía le echó más todavía, mire, vanidad de vanidades, y aflicción de corazón todavía, mire. Apartemos nuestros ojos de la vanidad, de riquezas, de tantas cosas. Es bueno tener, es bueno, pero ya cuando nuestros ojos están en eso, pues, hay gente que trabaja hasta este día, mire, trabaja, porque tiene algunos casos que resolver. Más, por ejemplo, los que andan, por ejemplo, defendiendo a gente, los abogados y todo eso, trabajan, pues ellos no hay domingo, tienen que trabajar, pero ya están empecinados en eso, pues, y hacer dinero, y no hay un tiempo en realidad para nuestro espíritu. Le damos tiempo a la carne, comemos, trabajamos, todo esto es terrenal, pero si le damos tiempo a nuestro espíritu, pues ¿cuándo le vamos a dar tiempo al espíritu? Para tener una buena comunión. Entonces, sabemos que Jesús habla claro allá en Juan 14:6, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí el salmista dice, vivifícame en tus caminos, avívame en esos caminos. Que cuando yo camine vaya yo avivado, activado en amor en ese camino, ¿sí? Y que anunciemos el buen evangelio, el evangelio de las buenas nuevas. Romanos capítulo 10 verso 15 dice, Él nos guía en un camino sin vanidad. Ya cambió el asunto, allá que le ayudaran, pero aquí cuando ya vino Jesús y habla Romanos, ya cambia el asunto. Dice, Él, ¿quién es Él? Jesús. Dice, Él nos guía en un camino sin vanidad. Si queremos agarrar un buen ejemplo, mire, alguien decía, yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser como Juan, y he escuchado un montón de comentarios de diferentes cristianos, mire, que he conocido, pero alguien dice, quiere ser como este, pero casi nadie dice que quiere ser como Jesús, porque estamos hablando de la palabra mayor, estamos hablando de una moneda transparente, amado hermano, que no tenía manchas ni arrugas, y eso es problemático, seguir a alguien de buen ejemplo, amado hermano. De veras que hay que tener bien puestos los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, y ser como Jesús es bueno. ¿Por qué? Porque en realidad dice que Él nos guía en un camino sin vanidad. Y vemos que Él no tenía vanidad,
por nada. Y lo dijo claro, él no tenía ni una cabecera para que pusiera su cabeza cuando fuera a dormir. ¿Qué agarraba? Una piedra. Él donde le entraba a la noche, ahí se dormía. No estaba diciendo voy a comprar esta propiedad, voy a comprar la otra, voy a comprar la otra, voy a comprar la otra. Oye, ¿cuánto salió de diezmo por hora? ¿Cuánto ofrendaron? No estaba interesado en eso, amado hermano. Y mucha gente se le hace vanidad todo eso, pues. Se enriquece con eso. Hay vanidad en su corazón. Hay vanidad por posesiones. Vamos a parar la iglesia, pónganlo a mi nombre. Vamos a comprar otro terreno, pónganlo a mi nombre. Ay, al rato tiene un montón de terrenaje, mira. Está bien rico el cliente. Hay vanidad, amado hermano. No debe de haber vanidad, pues, en uno. Si dice que todo el trabajo es por amor, pues aprendamos a caminar en amor. En eso se va a ver primeramente que hay amor por las personas, pues. No vamos a estar queriendo en nuestro corazón como aquel que te den, que te den, que te den. No, aquí es de dar, dar, dar y dar. Jesús daba, daba y daba. E incluso alimentaba a un montón de gente, mire, 3,000 y 5,000 personas la próxima vez. Y si hubiera tenido dinero en caja, vayan y compren alimentos, les hubiera dicho, y aunque se hubiera quedado en cero la caja, no le importaba, amado hermano, porque él sabía de dónde conseguir dinero. Él sabía, pues. Cuando quería para los impuestos, no le dijo a Pedro, oye, mira, vete con Judas y dile que te dé de lo que tiene para que paguemos nuestros impuestos. Vete al mar, le dijo, tira tu anzuelo. El primer pez que muerda el anzuelo, sácalo, ábrele la boca y una moneda. Completito para tu impuesto y el mío, págalo. Todo lo manejaba de manera sobrenatural, amado hermano. Tenemos tanto tiempo, mire, de vivir en lo natural, que cuando entramos en este movimiento sobrenatural, a veces es uno un poco incrédulo, pues, para ver las maravillas de Dios, todo lo que Dios dice en la Biblia, mire, de lo que hace. A veces hay un poco de incredulidad y debemos de tener una fe grande y poderosa. Y Dios dice, si tuvieras fe como un granito, mire, como una semillita de mostaza, chiquitita. Y Él dice la verdad, pues. No podemos decir que nuestra fe es como una roca, pues. Porque cuando se enferma el cliente, como que su fe baja. Ya no es como la de mostaza. ¿Cómo era, pues? Una micro, ¿ya? Entonces vemos que ciertamente Él nos guía en un camino sin vanidad. Queremos tomar ejemplo de la Biblia, tomemos el ejemplo de Jesús. Leamos a Jesús, veamos quién era Jesús, cuál era su comportamiento, la manera de hablar, todo. Se nos tiene que pegar, amado hermano, se nos tiene que pegar la manera en que Jesús hablaba. Los discípulos se le pegó Pedro cuando lo estaban enjuiciando a Jesús. Le dijo una mujer, tú eres del grupo del maestro, y lo negó. Hablas igual que él, dice. Mira, ya se le había pegado la forma de hablar. Si nos vamos allá para Monterrey, vamos a venir a unos 5 o 6 años, mira, ya vamos a venir hablando como los de Monterrey. Se va pegando, miren las cosas donde está uno, pues, pero que se nos pegue lo bueno, no lo malo. Entonces tenemos que conocer bien a Jesús para que todo aquello que Él hizo lo empecemos también nosotros a hacer. Y veamos cuál era el dínamo que movía todo. El dínamo que movía todo era su santidad. ¿Sí? Era el dínamo que movía todo. ¿Y cuál era su alimento más poderoso? Oración, amado hermano. Ese era su alimento más poderoso. Alimentaba más a su espíritu que a su carne. Claro que él tuvo un ministerio volátil, amado hermano, 3 años y medio. Nosotros no sé cuántos nos resten. Y tenemos aún más tiempo para hacer más cosas, amado hermano. Por eso dice, aún mayores cosas que yo harán, porque no van a estar 3 años y medio, estarán más allá en la tierra. Y si están más, deben de orar más de lo que yo oré. Eso es lo que quiso decir. Pero que se nos alumbre el foco hoy, amados hermanos, para empezar el camino en realidad como Dios quiere, pues. Preparándonos bien
para que cuando tengamos que enfrentar, mire, a toda la multitud que Dios va a traer, estemos bien preparados para poder aconsejar, para poder ministrar, para poder dar la palabra, mire, amado hermano, con poder, para tener ese avivamiento en nuestro corazón, mire, de amar a las personas, tal cual sean, amados hermanos, porque van a venir derrotados, miren, van a venir unos lastimados, unos con el corazón deshecho, amado hermano, otros traicionados, otros que ya se quieren matar porque quién sabe qué les pasó, deben demasiado, mucha gente, amado hermano. Y el bálsamo lo encontrarán en este lugar, amado hermano. ¿Por qué? Porque a eso nos mandó Dios. Aquellos traerán, miren, van a venir llenos de malas noticias, porque van a venir derrotados. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Les vamos a dar buenas noticias, amado hermano. Y decirle, yo estuve ahí en ese lugar donde estás. Mírame donde estoy hoy. ¿Quieres estar ahí donde estoy yo? Abre tu corazón. No hay de otra. Pero tenemos que tener una palabra poderosa, mire. Entonces en Lucas capítulo 9, verso 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué va a hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ese es el problema, pues. Niéguese, que ya no sea el yo, siempre yo, todo yo. Ahora nosotros pasamos ni en segundo, vamos a pasar en tercer lugar. En primer lugar está Dios, pues, con todo su poderío. Entonces, vemos que ya al final tenemos que venir en pos de Cristo, negarnos, y vamos a tomar la cruz cada día, y seguir a Jesús. Oiga, si lo agarramos de se lo quiero mostrar así, si lo agarramos de una manera literal, pongamos que Jesús, mire, va con la cruz rumbo al Cerro de la Calavera, y que nosotros nos formáramos atrás también. No más que aquel va a ir golpeado, nosotros no, porque él está pagando por los pecados. Nosotros nomás vamos a tomar la cruz, vamos a soportar el peso de la cruz. Y vamos a tener que caminar con ese peso. Nosotros no somos los que perdonamos los pecados, pero somos los que vamos a tener que llevar la carga. ¿De quién? De los débiles, pues. Tenemos que llevar esa carga, mire, de la gente que venga. Toda esa carga, mire, órale, véngase para acá, véngase para acá. Descargarlo, mire. Y que camine, como dice la Escritura, que tome el yugo de Cristo Jesús. Porque su yugo no pesa, y dice que es fácil, es ligera la carga, dice. Así que, amados hermanos, en el avivamiento tiene que haber un ministerio evangelístico, tiene que plantarse bien allí, gente que en verdad sepa de la palabra, viva de la palabra y sepa darla como un alimento sustancioso, un alimento glorioso. Ahí mismo en Salmo 119, vamos a ir al 40. 119:40, y dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Aquí ya nos habla de justicia, vivificados en esa justicia de Dios. ¿Cuándo alguien va a andar en la justicia? Cuando es justo. Hay que vivir justamente. Hay que darle a los demás lo que es justo. Hay que hablar lo que es justo, no hablar de más ni de menos. Porque cuando entra la justicia de Dios, hay rectitud. En la justicia de Dios no vamos a encontrar que lo podamos sobornar. A Dios no se puede sobornar, porque no es corrupto. Entonces, la tercera cosa que trae el avivamiento es un ministerio profético, y es el amor a la justicia de Dios. Tenemos que tener amor por esa justicia, conocer, mire, su perfecta y buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primeramente para mi vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque dice que la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y es perfecta.
es buena. ¿Qué más queremos? Allá en el libro de Oseas, mire, vamos allá si quiere, vamos a Oseas 6:5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca, los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Vemos que Dios siempre ha hecho justicia, y cuando uno de sus elegidos falló, siempre mandó un profeta. Aun cuando el que hizo algo malo, ¿qué es el que hace algo malo pues? Lo quiere ocultar, ¿sí? Acán, cuando robó aquel manto babilónico, el lingote de oro y los 200 ciclos de plata, ¿qué hizo? Lo fue a ocultar. Y lo mismo pasa cuando alguien peca, mire, lo quiere ocultar, pero ¿qué tanto lo va a ocultar? Dígame. Si Dios te ama, no lo vas a ocultar para siempre. Va a llegar un momento en que va a llegar alguien a desnudarte espiritualmente. Natán llegó con David y sin que se diera cuenta lo empezó a desnudar, mire, todo lo que traía por dentro, toda la podredumbre que había hecho, mire, se lo empezó a sacar y todavía le sacó sentencia para él mismo sin que se diera cuenta. Al final que ya pasó todo, le dijo, ese eres tú. Así que sin querer, miren, empezó a confesar todo, no de su propia voluntad. Dios lo hizo que confesara, porque amaba a ese hombre. Y si Dios te ama, no vamos a poder ocultar nada, porque Dios conoce bien la justicia, y debemos de conocer que Él quiere enderezar a aquel que anda chueco en sus caminos. Él no quiere que nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, que vayamos bien centrados para poder caminar en ese camino de gracia y de bendición que Dios nos ha dado. Así que aquel que hace algo y lo quiere ocultar, hay problemas. ¿Sí? Acán, ¿cuál fue su culpa? Codiciar. ¿Y cómo lo descubrieron? A ver, Acán, vas a alabar a Dios. No puedo, dice. ¿Sí? Había algo en su corazón. Aquel que ya está buscando otra mujer, miren, yo le voy a decir claro qué pasa. Aquel que está buscando otra mujer, ya lo empieza a despreciar la suya. Pero ese es un nivel. Hay otro nivel más peligroso. Los traidores enmielados, así les llamo yo. ¿Por qué? Porque son una miel con su mujer para que no los descubran. Todo lo que quiere, ay mamita linda, te compro esto, te compro lo otro, ay cómo me ama, este sí puede estar con la otra también. Es que son 5 niveles, amado hermano, no vamos a hablar de eso. Pero son 5 niveles de traidores. Pues si es que todos vienen, tienen los más descarados son esos, los que empiezan a despreciar a su mujer, y algo tiene, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no vamos a poder ocultar nada. Mire, Dios siempre va a sacar a la luz las cosas. Así que con Dios debemos de ser transparentes. Y por eso necesitamos, miren, el ministerio profético. Un ministerio profético de los ministerios primarios. Y Dios ya lo tiene estipulado. Tenemos que ser una iglesia conforme los estatutos de Dios. Levantada, miren, con los 5 ministerios. Para que tenga un avivamiento glorioso. No solo el avivamiento del Espíritu, sino en el avivamiento en los 5 ministerios, para que la iglesia toda sea avivada, pues. Entre en ese avivamiento. ¿Sí? Hay un ejemplo que me acuerdo ahorita, que mi esposa mandó a uno de mis hijos, porque el otro ya estaba en una asta de bandera, que estaba con otro niño, dándole vuelta ahí en el asta de la bandera. Miren, qué avivamiento tenían ellos, dándole vuelta. No sé de qué jugaban, pero ahí le estaban dando vuelta. Y lo mandaron a aquel que le fuera a llamar a su hermano.
Y le empezó a hablar pues desde lejos. Y no obedeció a aquel jugando. Cuando hay avivamiento, nada te puede distraer, amado hermano. Nada te va a distraer. Pase lo que pase, no te va a distraer. Que se están matando por allá, que se maten. Aquí vamos a seguir en lo que estamos. Que hay problemas, oremos por ese problema y sigamos en lo que estamos. Y cuando vino a ver mi esposa, miren, aquel ya se había metido en el avivamiento del asta de la bandera. También en el tubo dando vuelta. Y de ahí el que lo mandé a llamar, bueno, ya estaba, también aquel ya estaba dando vuelta. Eran niños. Y lo dice claro la palabra, el que no se haga como niño no verá el reino de los cielos. Te tiene que atraer algo, mira, te va a traer algo. Él como niño le atrajo lo que estaban haciendo los demás. Y nosotros como espirituales nos tiene que atraer lo que hacía Jesús. Meternos en esa jugada, meternos en lo que hacía, proseguir con lo que Él empezó, amado hermano. Y podemos hacer muchas mayores cosas, porque tenemos tiempo todavía, miren, de sobra. Tenemos tiempo. El problema es que sepamos ordenar bien nuestro tiempo. En el Salmo, ahí 119, vamos a ir al Salmo 119 de regreso. ...88... 119, 88. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Mira. Un ministerio pastoral, escuche bien, debe de ser misericordioso. No es lo mismo que lástima. Sentir misericordia es querer ayudar. Sentir misericordia es querer guiar. Sentir misericordia, mire, amado hermano, es estar preparado para toda buena obra. Pero para estar preparado para toda buena obra, hay que aprenderse las escrituras. Así lo dice. Así lo dice el texto, pues. Al final dice, para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Vemos que un ministerio pastoral es el que va a abrazar a toda la gente, como la gallina junta a sus polluelos, pues, que se sientan protegidos. ¿Sí? En cada corazón tiene que haber un ministerio pastoral. Primeramente, porque está la familia. Empecemos de ahí, miren. Primeramente los casados, está la familia. En segundo lugar, si alguien es líder, tiene gente a su cargo, miren. Tiene que arropar a esa gente. No como nos han enseñado, eres un líder, bueno, cuida a estos y entrégame tu reporte y todo. Y cuánto ofrendaron y todo, y ya metiendo la economía. No, hay que preguntar, amado hermano, cómo está el grupo. ¿Necesita ayuda a alguien? ¿Espiritual o terrenal? ¿En lo monetario? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su espiritualidad? Entonces, todo lo que encierra en un círculo espiritual, mire, hay que atender a la gente. Y por último, miren, ya por último, en lo monetario, ya es lo último, miren. Porque es lo que ayuda para apoyar pues a la gente, porque para eso sirve. Y no que el que esté pasando necesidad, hay que lo vea cómo le hace, amado hermano. No se puede dejar a la gente así. Váyase al libro de los Hechos y va a ver qué es lo que pasaba. Miren, servían y le servían comida a todos. Y hasta hubo quejas que ya no le estaban dando a las viudas. Pero todos comían de lo mismo. Si iba a haber pollo, pollo para todos. Miren, no iba a decir alguien, yo comí frijolito. No. Es que hay que orar, mire, amado hermano, para que la gente en realidad prospere. Que prospere la gente. Que Dios le abra el entendimiento para que pueda desarrollarse bien en su trabajo. Que sea honesto, que sea temeroso de Dios, y Dios lo va a prosperar. Y se lo puedo hablar claro con la vida de José, mire, amado hermano. Y le voy a decir claro, mire, José desde que se fue a Egipto, se fue cautivo. ¿Usted cree que tuvo un salario? Porque lo compraron como esclavo.
no como jornalero. ¿Será que le pagaba a Potifar? ¿Será que le decía, aquí está tu salario de tus 15 días? Era esclavo, pues, amado hermano. El esclavo no ganaba. ¿Qué ganaba? Solo su comida y su vestimenta que le daban, porque vimos que anduviera desnudo. Ese es todo lo que ganaba. Mas, sin embargo, aún cuando no recibía un salario, fue fiel, amado hermano. Fue muy fiel ese hombre. Y eso, para Dios, es algo grande. Porque en lo poco fue fiel y en lo mucho lo pusieron. Y aún estando en la cárcel, seguía con su fidelidad, pues. Cayó en gracia con todos los de allá adentro. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Debemos de asegurarnos que todo lo que hacemos, Dios esté con nosotros, amado hermano. No tema. No tema cuando vaya caminando por ahí. Porque Dios va con usted. Tampoco nos vamos a ir a meter en terrenos peligrosos sin tener que ir a hacer por ahí. Pero si algún día nos toca ir a visitar a alguien y dice, está peligrosa esa colonia, pues en nombre de Dios, ahí vamos. Dios tiene que enceguecer a todos los maleantes ahí para que podamos pasar. Pero sabemos que vamos con una comisión, no vamos haciendo cosas malas. Entonces, cuando tenemos un ministerio pastoral, es tremendo porque vemos que ahí en Marcos capítulo 6, verso 34, dice que al desembarcar Jesús, él vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces los tuvo que unificar, les tuvo que hablar y les empezó a enseñar muchas cosas. Y no solo eso, y también ahí empezó a sanar y no solo enseñó, sino que también les dio que vieran que había poder en él. Entonces el ministerio pastoral tiene que tener gran misericordia para con el pueblo de Dios. Porque si Jesús, siendo el supremo pastor, ¿sí?, y lo hizo bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 13, verso 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Dice, miren, así lo califican aquí. El apóstol lo califica de esa manera, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren. Así que Él es el gran pastor y de Él tenemos que llevar ejemplo. Miren, no llevemos ejemplo y cómo se porta aquel pastor de aquella iglesia y también aquel de aquella iglesia. No, amado hermano, el mejor ejemplo como para iniciar el pastorado es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo trataba a la gente Jesús? No lo trataba con la punta del pie. Sus discípulos, sí. Ciego Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David. Acá está molestando al maestro. Y solo faltó que se violentaran con él. Mas sin embargo, cuando Jesús lo vio, se detuvo. Y tráiganlo. El maestro te llama, dice, ya cambió, ¿eh? Ya se pusieron bien amables. Pero al final de cuentas no tenían ese corazón pastoral, miren. Y lo llegaron a tener cuando vino el Espíritu Santo. Y dice que Pedro se convirtió en un hombre manso. Antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, todavía lo último que hizo fue volar la oreja. Ese fue su último trofeo que tuvo. Pero ya después, amado hermano, nada. Entonces vemos que este ministerio es glorioso. Porque el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Da su vida. No dice que los vas a trasquilar. No dice que los vas a tratar mal. Ni diezma, mejor que ni venga. Esa es la palabra de mucha gente, amado hermano. Porque miren, vamos tras el reino de Dios, miren, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando se hace la voluntad de Dios, no se piensa en lo monetario, amado hermano. No se piensa en eso monetario, que Dios dice, Él va a añadir. Así lo dice. Primero nos encarguemos del reino. Siempre del reino. Entonces, en Juan, miren, Evangelio de Juan, en Juan capítulo 10, verso 11, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor
su vida da por las ovejas. Pero dice algo más tremendo más abajo, dice, mas el asalariado, aquel que solo está pensando en el billete, aquel que solo está pensando en enriquecerse y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor huye, dice, porque no son suyas. Y Dios dice que hay que dar la vida por las ovejas, ¿sí? Y vemos en la historia cuánta gente no a veces da testimonio y me trataron mal y da un gran testimonio malo de que les pasó. Vienen heridos, miren, y ya no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no les demostraron amor, no les demostraron misericordia, no hubo ayuda, miren, no hubo consuelo, no hubo unidad. ¿Qué se espera, amado hermano, de eso? Cuando en realidad todo lo tenemos en los evangelios. Lo único que hay que hacer es leer, entender, comprender y que el Espíritu revele en cada corazón qué es lo que hay que hacer. Salmos 119, ahí donde estábamos, vamos por el último, para ir terminando. Salmos 119, 149. Una de las cosas, mire, amado hermano, que para que haya unidad, siempre hay que ser transparente. Y es bueno ser transparente, porque nos vamos a evitar hablar atrás de alguna persona. Cuando a alguien le disgusta algo, lo debe de decir, amado hermano. Hay que ser transparente, porque el diablo es tan astuto que empieza a romper la unidad sin que uno se dé cuenta. Para que un cántaro se rompa, mire, de manera que no se escuche, se va agrietando. Hay una grieta primero, y esa grieta se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se llega a partir. Ya compró un coco, compre un coco y déjelo. Va a ver que el coco se va a abrir solito. Y la cáscara es dura. Nosotros para sacarle el agua cuesta, pues, para romper la cáscara. Mas sin embargo, a los 2-3 días, miren que la cáscara se rompe solita. Y así es el enemigo, va metiendo un puntito y lo va haciendo más grande, más grande. Por eso es bueno la transparencia, miren, en unidad, cuando hay un grupo, tiene que caminar en unidad ese grupo, porque es el que soporta, miren. Cuando en una casa, los pilares son los que están soportando toda la losa, miren, y la losa de allá arriba todavía, y otro piso más allá arriba, dependiendo de qué tamaño es la construcción. De ese doble van a ser los pilares. Usted no va a ver en un edificio un pilar de ese como hoja de papel. ¿Dónde va a ser de ese tamaño? Unos pilares bien cuadrados, miren, y no con varillita de Armex. Varilla de pulgada, que resista, pues. Y eso es lo que Dios quiere, pues. Que seamos transparentes y que seamos unos buenos pilares, engrosados, miren, llenos de la palabra, llenos del Espíritu, para soportar todo aquello que tiene que venir y entregar buenas cuentas con Dios en el día que nos lleve. Mir, no nos va a pedir buenas cuentas aquí, allá nos lo va a pedir, y tenemos que entregar buenas cuentas, amado hermano. Entonces, aquí dice en el 149, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Entonces, un avivamiento tiene que tener las ordenanzas de una iglesia avivada. Tenemos que seguir un orden, miren, en las cosas de Dios. No puede haber un desorden. Tiene que haber sujeción primeramente. Estamos sujetos a Dios. Debemos de estar sujetos, miren. Esto siempre fue así. Hay un escalafón, vamos a llamarle así. Incluso en Dios Todopoderoso, luego Jesús y luego el Espíritu Santo. Así los ponen. Porque el Espíritu ese es el último, pero es el que mueve todo.
es el que hace toda la obra. ¿Por qué Jesús está ahí en medio? Porque en realidad se ganó ese puesto, pues. Se lo ganó a pulso cuando vino aquí a la tierra. Y digo que por obediencia se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y dijo que se le dio un puesto. A mi diestra dice que iba a estar sentado. Así dijo Dios. Vemos que tenemos que tener cierto orden en todo lo que hagamos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, ese es el último texto que vamos a tocar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Y habla el apóstol y dice: no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Una de las cosas que tiene que haber en ese ministerio es, mire, no buscar gloria. Ahí viene el apóstol, órale. Y una gran lloradera de la gente porque viene el apóstol. Pero si es un hombre de carne y hueso, amado hermano. Es un hombre de carne y hueso. Y mucha gente empieza a idolatrar, mire. Lo idolatra. Y ellos, y la gente es la que hace ídolos. La gente levanta ídolos. Y el apóstol aquí habla claramente, mire, que no busca la gloria ni de los hombres, ni de los con los que está hablando, ni de otras personas. Aunque él pudiera haber sido carga para las iglesias, mire, de que ya vine y ahora me voy para Galacia y no tengo para mi pasaje, junten para mi pasaje. Bien lo pudo haber pedido, pero el apóstol no pedía nada, amado hermano. Le voy a decir por qué. Porque dice que él hacía tiendas, trabajaba y dijo que no quería ser carga para nadie. Le voy a decir por qué hizo eso. Porque en algún día alguien no muy contento pudiera haber hablado: nosotros le dimos, tiene porque nosotros le dimos. Y no, y más bien él quería decir de su propio corazón: si algo tengo, es por Dios. Si algo tengo es porque Él me dio manos, me dio una sabiduría y puedo trabajar en esto. Mire, amado hermano, hoy en día las cosas ya cambiaron mucho, pero la Escritura habla clara y letal, pues, que no podemos ni robarle la gloria a Dios, porque aquel que ya se deja, mire, que cuando llega, ay, el apóstol, ahora tengo que pagar 500 pesos para una conferencia para ir a verlo. Imagínese, y estando allá adentro, ay, que se venga, me quiero tomar una foto con él. Si no lo voy a buscar, ni caso me hace. Y el apóstol Pablo, cuando escribe, y aún cuando estaba lejos, aún cuando estoy lejos, pero estoy con ustedes en el Espíritu, y ahí van mis recomendaciones, amados míos. Tiene unas palabras de amor ese hombre, mire, le quebraba el corazón solo con una carta a alguien. Pero aquel que a veces ni lo conocemos, amado hermano, y la gente lo va a idolatrar, no es así, amado hermano. Siempre veamos a las personas como son, que si Dios lo ha puesto en un lugar, gloria al Señor. Gran privilegio tiene, pero gran responsabilidad también. Entonces no podemos hacer cosas que en realidad no van con lo que Dios dice. Otra de las cosas que Jesús lo habla claro aquí en la Biblia, y eso lo encontramos allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 7 al 9. Y habla de que un centurión tenía enfermo a uno de sus criados. Pero ese centurión dice que oyó hablar de Jesús. Y cuando oye hablar de Jesús y escuchó hablar de que hacía tantas sanidades, dice que mandó a unos ancianos. No fue él. Él no fue, él se quedó en su casa. Mandó a sus ancianos a decirle que por favor viniera. Y Jesús no se negó, ahí va. Pero ya cuando estaba cerca, sorprende esto: que manda a unos amigos con otro mensaje. Y el mensaje decía de esta manera: el centurión dice:
que no se siente digno de venir delante de ti. Y menos se siente digno de que entres a su casa. Mandó a decir que tan solo digas la palabra y el enfermo sanará. Porque Él está como cabeza y está también bajo autoridad. Y tiene gente bajo autoridad de Él. Y los que están bajo de Él, dice, ven y van, ven y vienen, obedecen. Por eso dice que digas la palabra y el enfermo va a sanar. ¿Qué hizo? Reconocer la autoridad de Jesucristo. Cuando reconocemos la autoridad de Dios, amado hermano, van a pasar milagros. Milagros, amado hermano. Porque hemos reconocido que Él es una autoridad gloriosa. Y si Él dijo, todo aquel que cree estas señales van a seguirles. Él lo dijo. Y así es, amado hermano. En mi nombre, no nos olvidemos en el nombre de quién, pues. Hay mucha gente que llega orando, pero ya se olvida que en el nombre de Jesús. Ya quiere decir que en el nombre de Él. Mucha gente así pasa, amado hermano. Alguien cuando no tiene nada, mire, está en la búsqueda de que hay un avivamiento en su corazón. Y de repente vienen las cosas, se va olvidando de Dios. Pierde el piso. Pierde todo, mire. Ya no anda con su ropita que andaba. Ahora ya quiere lo mejor. Si antes entraba ya en Milano, ahora ya cuando viene todo lo mejor, ya quiere ir en otra tienda de las más caras. En Liverpool, dice mi esposa. Pero no debemos de perder el piso, amado hermano, que al final de cuentas, el hábito no hace al monje. Jesús no era de esos, mire. Dice que alcanzó una gran fama tremenda. Y vemos su ropa. No digamos que ponía una ropa diferente a sus discípulos. No ponía una ropa diferente. Porque si no lo hubieran reconocido los soldados que lo iban a ir a arrestar. Sino que dice, el que yo señale lo voy a besar y ese es. ¿Por qué? Porque lo podían confundir con los demás. Se vestía igual que los demás. Pero hoy en día ya es el pastor. Ay, solo falta que ya salga como los artistas. Miren, con su traje y con un montón de lentejuelas por donde quiera para que brille la chaqueta que va a poner. ¿No es así, amado hermano? Si vamos a perecer juntos, está estipulado que el hombre muera solo una vez y venga el juicio. O voy a tener un privilegio mayor si por ser algo. No, amado hermano. No, aquí no hay privilegios ya con Dios. Ya estando en el arrebatamiento, vámonos. Si estás bien, te va a llevar y no quédate. Y aun cuando sea aquel apóstol que lo idolatraban, se va a quedar, amado hermano, por andar recibiendo la algarabía de la gente. Sí. En el día de sus cumpleaños, miren, hay gente que recibe hasta más de 1 millón de pesos de regalías. ¿Para qué tanto, amado hermano? Que te ame la gente, amado hermano. Que te ame porque eres un buen siervo, eso es lo más importante. Eso es lo que tiene que hacer. A Jesús lo amaban, amado hermano, por todo lo que hacía. Y dijo un día, por cuáles cosas buenas de las que yo hago me quieren matar. Eso es lo más importante. Tener un corazón, miren, lleno de misericordia. Un corazón agradecido con Dios. Y sobre todo, miren, cuando te sientes a la mesa y haya un plato, aunque sea de frijoles, pero estás bueno de salud, esos frijoles, amados hermanos, se comen contento, porque no hay amargura aquí, mire, no está amargo, se siente el sabor aún del agua, amado hermano, se siente sabroso cuando te refresca. Ya si tenés dinero, ahí te echas tu Pepsi. Pero sobre todo Dios mandó el agua, miren, amado hermano. Así que se maravilló Jesús del centurión y dijo unas palabras tremendas. Ni aún en Israel, dijo, lo agarró todo de una vez la nación. Ni aún en Israel hallé alguien con tanta fe, con una fe tan grande como este hombre. Ni siquiera él fue, pues, con sus mandaderos fueron. Pero él sabía y creía, mire. Y a la verdad, todo lo que él creyó le fue puesto. ¿En dónde pasó esto? En Capernaum, la ciudad de Jesús.
porque ahí le amaban, pues. Por eso digo, esta es mi ciudad, porque aquí me aman. No allá donde nací, ni allá donde crecí. No fue en Belén, ni allá, miren, en Nazaret. Fue en Capernaum, porque ahí lo amaban, amado hermano. Y por eso es primordial que la gente te ame, amado hermano, pero por tus buenas obras, amado hermano, por lo que eres, por lo transparente que eres, por la santidad que Dios te está dando y tú la estás buscando. Y estás en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque eres obediente a Dios. Así que ese es un verdadero avivamiento, amado hermano. No solo el avivamiento del Espíritu que nos haga danzar, miren, nos haga adorar, nos haga exaltar a Dios con brincos, con todo lo que tengamos, sino que tiene que verse en la palabra, miren, en los 5 ministerios, para que sea un avivamiento completo y seamos una iglesia poderosa, miren, no solo en palabra, sino en hechos, amado hermano. Teniendo gente, amada hermana, temerosa de Dios. Temerosa de Dios, que no se hable, que el día que Dios diga, bueno, ya cumpliste tu ciclo de vida, te vas a ir, pero sabes perfectamente que la gente que queda seguirá por el mismo camino, amado hermano. Eso es lo que dijo Jesús, yo me voy, pero ustedes se quedan y seguirán lo que yo empecé. Y por eso les digo, mayores cosas van a hacer, miren. Jesús no dice que con sus sombras sanó a alguien. Lea, va a ver que no hay. Mas sin embargo, aquellos mayores cosas empezaron a hacer. Pero todo empezó en un aposento alto, no bajo, un aposento alto. Busquemos las cosas de arriba, dice Dios. Busquemos primeramente el reino de los cielos. Y número 2, unidad. ¿Sí? Primero lo alto y la unidad. Y luego perseverar. ¿Sí? Número 3, perseverar. Perseveraron, miren, 50 días. Y a los 50 días vieron la realidad de la promesa. Y si hay una promesa de Dios, tiene que venir, amado hermano. Tiene que venir. Si Daniel, con sus 21 días, mire que no decayó en su oración, ¿qué vino? El ángel vino. ¿Qué no podemos desprender del cielo? Pregunto yo, amado hermano. ¿Qué no podemos desprender del cielo? Si en realidad ve que hay un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios tiene que mandar algo, amado hermano. Y tiene que venir el avivamiento del Espíritu. Tiene que tronar, amado hermano. Espérese. No se vaya a desesperar nomás, pero tiene que venir. Se lo garantizo porque ya lo viví una vez. Y tiene que venir. Y ese no avisa cuándo. El día de Pentecostés no avisó. Dice que estaban todos ahí. Cuando de repente, dice. Así dice la palabra, de repente. Y esa es la palabra poderosa, ¿eh? De repente va a venir. ¿Dónde va a venir? No sabemos. Si a cada uno le va a tocar cuando esté durmiendo. O nos va a tocar aquí, amado hermano, cuando estemos todos reunidos. No sabemos, pero va a venir, amado hermano. ¿Sí? Ya me tocó una vez durmiendo. No sé qué horas eran, no me fijé en la hora. Pero me tocó. Pero no fue tan poderoso, pues. Porque no estaba yo muy adiestrado en esto, amado hermano. ¿Sí? Ni sabíamos que eso era. Dudábamos en esa noche de que si era por parte de Dios o qué estaba pasando, amado hermano. Nunca habíamos sentido eso. Siempre escuché hablar del Espíritu, leí. Pero eso que te mires, amado hermano, y mires que toda tu carne te tiembla, mira. Empieza a temblarte todo, mira, sin control. Tú no tienes el control, pues. ¿Qué me está pasando? ¿Será de Dios o qué hay, pues, aquí? Pero ahora que lo sé, amado hermano, puedo garantizarle que cuando le pase, no vaya a dudar, porque es de Dios, amado hermano, y es la manifestación del Espíritu, amado hermano, en todo su poder y gloria. Y cuando venga, recíbalo a 2 brazos, amado hermano, y va a ver que se va a quedar con usted para siempre hasta que usted se vaya, amado hermano, ese avivamiento. No puede apagarse porque una vez que venga a echarle leña, mire, echarle leña y echarle leña. ¿Y cuál es echarle leña? Es la comunión. La comunión y la oración nos va a abrir la puerta, amado hermano. Esa va a abrir la puerta y una vez que se abra esa puerta hay que entrar. Hay que entrar, amado hermano, y mantenerla abierta con oración para que todo aquel que le venga
se sume al movimiento, amado hermano. Amén. Puede ponerse de pie en el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por esta hermosa tarde que estamos viviendo. Glorioso Dios Todopoderoso. Señor, bendito Dios, en esta hora te damos gracias, amado Padre,